Bueno, esperemos que se vayan uniendo más personas. Estamos empezando 8:30 el día que me toca a mí porque no alcanzo antes por la consulta, pero no más tarde de 8:30. Eh, Llegó iPhone de Marta Aurora, ya. Entonces, bueno, hoy cierro esta parte de lo que venimos trabajando de los norindoeuropeos, ¿no? La tesis de los grupos baltos y eslavos y germánicos, que es lo que estaba planteando Gimbutas, si es posible que hubieran estado como una unidad en un momento previo al año 1800 antes de Cristo, y si de alguna manera se podría considerar que hay algo 5.000 años atrás. Em, Hay cosas sorprendentes. Al final les voy a anticipar lo venidero, pero quiero terminar este texto, ¿no? Entonces, eh, voy a retomar un par de párrafos antes y son 4 cuartillas, 3 cuartillas, ¿no? A finales del tercer milenio antes de Cristo, la cultura de los danubianos de la Europa central se dividió en varias unidades. ¿Quién se fue? Has, por querer arreglar su... La cultura de los danubianos a finales del tercer milenio antes de Cristo se dividió en varias unidades culturales distintas y alrededor del 2000 y el 1800 antes de Cristo, esta diferenciación o división aumentó sin por ello perder los vínculos con la cultura danubiana tardía. Voy a apagar esta luz porque la lámpara me refleja en el iPad. Pero me siguen viendo bien, ¿verdad? No se oscurece mucho. Eh, Finalmente, no, esperen. En este periodo comienza una notoria y rápida alternancia de grupos culturales que, dice Gimbutas, parece señalar un periodo de constantes migraciones que tenían lugar en la época, ¿no? Estamos hablando todavía en la región de la estepa rusa, ujú, que es un poco lo que sería el norte de Ucrania, el sur de Rusia, muy sur, fronterizo, y bueno, en general esa es la región, es que llegan a expandirse de pronto hasta Polonia, pero no es como la gran marca, ¿no? Entonces pensemos ahorita un poco lo que sería Ucrania y Rusia, ajá, pero solo la parte occidental de Rusia y la parte norte de Ucrania. Entonces, en este periodo comienza una notoria ya, bueno, y rápida alternancia de grupos culturales que, dice Gimbutas parece señalar un periodo de constantes migraciones que tenía lugar en la época. De alguna manera, los grupos de agricultores comenzaron a desarrollarse y a necesitar muchas más tierras. La economía regional tuvo un cambio importante, basándose ahora en la producción de comida, propiciando que grupos regionales se extendieran hasta la región del Báltico y el Dnieper. Estamos hablando de la Europa central, no de la Europa de la estepa, sino de la Europa central, perdón, esa corrección. Esta banda es la que se expande hasta el Báltico y el Dnieper, ¿no? El río. Medio en el este, adoptando al tiempo que llevaron consigo materiales, hábitos y costumbres propios. Finalmente, los grupos norindoeuropeos del este central de Europa se expandirían hacia el norte y hacia el noreste, dejando huellas desde el quinto milenio antes de Cristo y hasta el segundo milenio. Los grupos germanos, eslavos y bálticos se desarrollarían como culturas diferentes y su continuidad e identidad culturales pueden observarse claramente en periodos posteriores. Pero ahí sí ya estamos hablando de 2000 años antes de Cristo, los globos. Mm, lo observado con Gimbutas hasta aquí es aún más complicado de leer. La ruta para el rastreo de este grupo, que se traza no solo en este texto, sino en las huellas arqueológicas y lingüísticas que ella revisa, siguiendo a otros autores que arrojan luz sobre estas tesis, implica suponer un comportamiento cultural de dispersión, partiendo de un punto o tronco común y una diversidad de ramificaciones y de divisiones constantes, mismas que
de alguna manera inician con su propia diferenciación para después estabilizarse en ciertos periodos de constantes estilísticas o rasgos culturales que perduran por periodos extensos hasta que fenómenos como la migración o el contacto con otros grupos generan caracterizaciones nuevas que provocan una diferenciación sustancial que genera una división y un nuevo ciclo en el que se determina un periodo diferente que puede localizarse y observarse en sus particularidades constantes culturales. Fíjense bien, esto es muy sencillo. Lo que está planteando Gimbutas es que en la región hay un grupo, digamos, ¿no? O pensemos que hay grupos en diversas regiones, pero aislados e independientes únicos. Que esos grupos, durante el paso de un tiempo, generan entre ellos ciertas diferenciaciones que en alguna manera se pueden ver como divisiones internas de los grupos, pero principalmente como estilos propios. ¿De qué depende que haya esta diferenciación? Solo podemos entender una cosa, que el grupo está dividido y separado lo suficientemente como para que entre ellos no haya un intercambio o una constante actualización del estilo propio. Entonces, tiene que haber, la idea es que hay una idea, un grupo cultural concreto que por la razón que ustedes quieran, se expande o se divide, se distancia lo suficiente como para generar estilos propios, ¿no? Y luego estos otros grupos continúan prosperando al grado de que o se mueven en grupo a otra región y llevan consigo sus rasgos culturales, o se vuelven a separar entre ellos y adquieren rasgos culturales específicos de cada una de las separaciones, que mantendrían familiaridad con el primer grupo, pero al mismo tiempo tendrían la particularidad de ellos en una cercanía con el grupo del que se desprenden, que es todavía mayor a la cercanía que tendrían con el grupo del que se desprendió, el grupo del que ellos se desprendieron. En todo caso, las dos cosas de las que estamos hablando es de un grupo originario y una difusión de sus rasgos culturales, y en ese proceso de difusión una separación y un distanciamiento que lograrían aislar a los diferentes núcleos que se van formando, de manera que adquieran características específicas propias de cada uno y que los distinguen estilísticamente de los otros, ¿ok? Pero esto no evita que se puedan rastrear las huellas, primero, del grupo originario y segundo, el parentesco con ese grupo originario y con los otros grupos que se fueron eventualmente desprendiendo y constituyendo independientemente, ¿ok? Es decir, hay una difusión, em, ¿cómo decirlo? Es una difusión expansiva, pero que de alguna manera retiene los rasgos del grupo originario. Distingue entre grupos, pero retiene rasgos del grupo originario. Es decir, son los mismos, pero han variado. Es muy importante entenderlo porque esta es una hipótesis, la hipótesis difusionista, que se va a hacer más fuerte cuando hablemos directamente de los grupos kurganes y lo que pasa lo que llamamos la tercera fase de los kurganes, del Kurgan 3, que es cuando ya hay rasgos de violencia, de guerra, de incluso de fortificaciones, de guerreros, de élites, pero todavía falta para llegar al famoso Kurgan 3.
Ahorita lo que quiero que entiendan es que solo estamos planteando con Gimbutas y ella con Trager, Smith y algunos otros que revisa la idea de la difusión, ¿ok? Y la idea de la difusión regional, es decir, un grupo chiquito que luego se separó una parte, que se hicieron los germanos, se fueron hacia el norte, luego los baltos, que caminaron un poco, si no me equivoco, hacia el este o el oeste, bueno, que se fueron por su lado, pero no jalaron hacia el norte, y quedarían los eslavos que se quedaron en la región y que luego ellos sí caminaron hacia el centro de Asia. Es un poquito los tres grupos de los que hemos venido hablando, pero la idea es una idea difusionista y esto es lo que más me interesa. Cuando se entiende de esta manera, el trabajo posible consiste en reconstruir estos momentos a través de marcas o huellas diferenciales y constantes y observar, por un lado, en dónde, por cuánto tiempo y quiénes perduraron, de quiénes se distinguieron, igualmente en términos territoriales y temporales. Es decir, quiénes en su presente son grupos distinguibles cultural o estilísticamente, término que usamos nosotros en esta tesis, lo de estilo. ¿Y de qué grupos se separaron en el pasado? Lo que se propone con este método interpretativo es generar unidades identitarias, aislándolas, nunca en su totalidad, pero sí en separaciones irreductibles de grupos cercanos territorial o regionalmente y a la vez aislándolos temporalmente, ya sea en grupos anteriores o posteriores. Es decir, lo que se está buscando son las huellas de separación de los grupos. Ajá. Esto es, ¿en qué momento los grupos se distinguen entre ellos? Y aquí es muy importante ver cuáles son las líneas que se persiguen de esta separación. Se busca una separación territorial primero que nada, y eso es fundamental, es decir, dónde habitaba cada uno. Segundo, se busca una separación temporal. Esto es, cuándo se separaron, ¿no? Y cuándo estuvieron juntos e incluso cuándo se reencontraron en algún momento. ¿Para qué? Para encontrar los espacios, fíjense bien, de verdad es muy importante. Lo que están buscando son los espacios físicos que habitaron. El periodo en el que habitaron esos espacios físicos, el momento en el que hubo una separación, los nuevos espacios físicos habitados, los periodos donde esos nuevos espacios físicos fueron habitados y el momento en el que hubo nuevas separaciones. O sea, se está haciendo una historicidad eh, cortada, una historicidad basada en la escansión del tiempo y de la región. ¿Por qué? Porque con esto se busca aislar temporalmente al grupo más viejo y aislarlo regionalmente, que quiere decir que en un solo movimiento en esta metodología, tendríamos o podríamos tener aislado a un grupo, a una época, luego corroboraríamos ese aislamiento que pretende ser original u originario, lo corroboraríamos con las nuevas regiones, las nuevas épocas y luego las nuevas regiones y las nuevas épocas de habitación. Es decir, cada separación marcaría un límite temporal territorial que nos puede llevar a decir, tal grupo vivió aquí en este periodo, tal grupo vivió aquí en este periodo, tal grupo vivió aquí en este periodo. Pero estos grupos se separaron de este grupo anterior que vivió aquí en este periodo y que en este tiempo era homogéneo hasta que hubo
una separación que es esta, otra separación que es esta y otra separación que es esta. Luego vemos que de esta separación hubo también un periodo donde se generaron dos, tres, cinco separaciones, de este grupo otras cinco, y ahí corroboramos que estos grupos de aquí se separaron de este, que estos grupos de acá se separaron de este, que estos grupos de acá se separaron de este, y que ninguno de estos se separó directamente del primero, pero que sí son producto del segundo. Y así en cada renglón temporal. ¿Cuál es el método que se pretendió totalmente eficaz para lograr esta hazaña, esta búsqueda? Bueno, el método que trabaja al revés, es decir, el método que va a trabajar desde el resultado diverso de las épocas posteriores y que a partir de ese resultado traduce o reconstituye momentos anteriores, ¿no? Entonces, digamos que de estas 50 familias, separa segmentos de hermanos, primos y primos segundos y todo. Luego reconstruye la lengua que les antecede y luego reconstruye la lengua que antecede a los grupos anteriores hasta llegar al grupo primero. El método que hace eso es el método reconstructivo de la lingüística. Eso es lo que han hecho. Entonces, ¿qué es la maravilla de esto? Pues que si la lingüística puede dar estas evidencias, lo que tendría que haber es evidencias arqueológicas que lo corroboraran. ¿Sí me explico? O sea, solo tendríamos que buscar evidencias regionales de que ese grupo primero estuvo ahí hasta una época. Luego, evidencias regionales de que ese grupo se partió y desplazó. ¿Por qué? Porque si encontráramos la arqueología coincidiendo con las tesis reconstructivas de la lingüística, tendríamos un método eficaz para reconstruir el pasado, para corroborar el pasado y para establecer líneas históricas, historizantes, eh, de cómo se dio el origen y la posterior difusión, propagación de ese primer grupo, dónde se extinguió, dónde continuó, dónde mutó, dónde migró, todo eso. ¿Ok? ¿Cuál es el pequeño problema? Que no se puede hacer. Cada vez que se ha tratado de hacer un cruce lingüístico con la arqueología, se les va de las manos. No pueden corroborar porque la arqueología en muchos casos se contrapone a las predicciones lingüísticas. Y la evidencia arqueológica, en muchos sentidos, contradice los, las reconstrucciones lingüísticas. Entonces, ahí donde ese romance, porque los dos se, se, se aman por lo que uno puede darle al otro. La lingüística podría darle un mapeo hipotético a la arqueología y la arqueología podría darle evidencia física, tangible, cuantificable a la lingüística. Ese romance a las dos disciplinas les encantó, pero no lo logran. No han podido entrar en el mismo terreno. ¿Por qué? Porque simplemente no se corresponden o no en todos los casos se corresponden la lingüística y la arqueología. Octavio. Sí, hay una rama de la lingüística que intentó precisamente ir muy atrás en el tiempo, que se llama glotocronología, Ujú. y intentan hacer reconstrucciones muy locas con periodos de tiempo así, siglos y siglos atrás, ¿no? Que los métodos tradicionales no pueden hacer, pero tienen una base estadística, ¿no? Obviamente es un modelo matemático que permite predecir cuáles serían la reconstrucción de los grupos, pero entre más atrás se haga la reconstrucción, más error hay. O sea, el rango de error aumenta conforme retrocedes en años. Entonces, pues no, como dices, ¿no? Nunca se ha logrado. Sí, y es que el problema sería suponer nuevamente la idea de un grupo que es el que habló y que se dispersó. Pero es que la parte prehistórica
contradice la idea de un grupo. Primero, porque homínidos con capacidades sociales e incluso protolingüísticas, diría yo, hay varios. O sea, no solo es el humano moderno, ¿no? El neandertal, y por lo que veo, hay varias especies que tienen estas cualidades, que probablemente hay algún ancestro común, pero varias especies tienen estas cualidades, están ahí en el mundo o estuvieron en el mundo y propiciaron o fueron espacio para la comunicación. Tú mismo, Octavio, con lo que nos mandaste, los delfines, y con lo que hemos estado revisando porque apenas vi en chimpancés también eh, otro estudio que hay sobre comunicación y sobre ciertas cositas de hasta de tonalidad. Eh, ay, Alejandro. Me parece fascinante porque de pronto empezamos a ver que la comunicación, pues es una cosa loca, ¿no? Entre comillas, porque finalmente la comunicación está, digamos, extendida en un montón de especies, ¿no? E incluso la comunicación, no solo como signo, ¿no? Como eso que seña algo, sino la comunicación re- que permite el reconocimiento, ¿no? El establecimiento de nombres, de espacios, ¿no? Lo de los delfines fue, ¿verdad? Lo que tú nos mandaste, que incluso parece que pueden hacer pregunta, ¿no? Es, es brutal, pues, o sea, la idea de la comunicación, si la separamos de la comunicación subjetiva, que es una payasada de muy reciente adquisición de nuestro pensamiento, ya se vuelve un problema. Porque entonces, si pensamos que un montón, pero un montón de especies se comunican, entonces da igual, porque un montón de las especies que convivieron de homínidos y que probablemente tuvieron relaciones comunitarias, eh, portaban el lenguaje, si estos grupos hablaban, comunicándose, pues es altamente probable que el lenguaje, ya como esta complejidad que puede permitir cierta subjetividad, debe haber o puede haber nacido en varios lugares a la vez, ¿no? E incluso en varios grupos de nuestra especie, ¿no? Entonces, pues claro, cuando se hace una reconstrucción estadística, pues de entrada van a llegar a un lugar. Sí van a llegar a un lugar, pero va a ser, primero que nada, un lugar hipotético, segundo, un lugar equivocado. ¿Por qué? Porque tienen que presuponer que hay un núcleo original y de ahí una división. Cuando haces estadística pensando así, la estadística va a llevarte a ese resultado forzadamente. Ajá. ¿Por qué? Porque te deshaces de los diferenciales, buscas los comunes y reconstituyes con las reglas que se tienen en la actualidad. O sea, es puro poner, digamos, relleno a las incógnitas para tener un resultado, pero es un resultado totalmente artificial, ¿sí? Ese es, creo yo, el problema. El problema no es el método, el problema es la hipótesis que obliga a un método. Pero bueno, sigo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, Sí. ¿Quién dijo sí? yo, Cas. sí, se supone que estamos hablando de una hipótesis de un grupo originario, ¿sí? Sí. Por lo que estamos viendo, no fue un grupo originario, fueron varios. Ajá. Entonces voy entendiendo bien. Totalmente. Hecho, gracias. Pero también la idea de los varios grupos, hasta el momento la sostenemos como hipótesis, pero creo que tiene una fortaleza que va a radicar
en dos cosas. Primero, en que es más probable, creo yo, habría que ver con análisis estadísticos, ¿no? O con pruebas. Es más probable que haya ocurrido como una potencia en la especie en muchos lugares que pensar que ocurrió en un solo grupo que luego se difundió por el mundo. Ujú. O sea, y segundo, que es probable que pensada esta hipótesis de los diferentes grupos, se pueda sostener la idea de la cooperatividad como característica de nuestra especie, ¿no? Es decir, la inclusión. Pero ahí les va, estoy fascinado porque creo que acabo de encontrar un momento en el que nace la violencia. Solo les voy a anticipar, spoiler, no, más bien, el tráiler de lo venidero. Creo que la huella del nacimiento de la violencia apropiativa radica en el desplazamiento del ornamento, que deja de ser identidad comunitaria, identidad grupal, para convertirse en identidad individual o de élite. Es todo lo que voy a decir, pero es el tráiler de la temporada de septiembre. Pues nada más hay que ver, Jorge, vestigios de eso en el esfuerzo que hace Homero en describir lo negras que son las naves de Aquiles, ¿no? Eh, Ajá. Páginas y páginas sobre el ornamento de las naves, ¿no? Es precioso además la imagen de eso. En la Ilíada, ¿verdad? Ya, sí. Tú, tú no vas a trabajar eso, ¿verdad? Es que es algo, mira, lo de los colores en Homero es algo que tengo en el corazón y que es probable que regrese varias veces. Pero no te vas a detener, ¿verdad? A lo de los colores. No sé qué tanto, no sé qué tanto me dé. ¿Se acuerdan todos de la sesión de los colores? Que fue espectacular porque no había forma de decir qué color era cuál, porque la descripción de los colores ni siquiera estaba asociada al, al, a la onda de luz, sino como al Al brillo, brillo, al ¿no? brillo. Qué brutal. Pero pensémoslo, ¿no? Como algo que es potencial en nuestros ojos, pero que no necesariamente es compartido, aunque es compartido, ¿no? O sea, todos lo podemos ver, pero no es compartido, porque el potencial existe, pero la particularidad cultural es específica. Voy a seguir para acabar, ya quiero llegar a las siguientes dos partes. Van a ver qué belleza, se va a poner bien bonito el seminario. El problema, mm, para todo lo que decía de la difusión, es que para ello ya se requiere que existan grupos con cierta formación cultural definitiva y propia, o por lo menos próxima a la de los grupos estudiados. Es decir, que se vuelve necesario para mantener la estructura del método pensar que la cultura ya existe y es propia de los diversos grupos observables y observados en la región espacial y temporal que se estudian. Sin embargo, vale la pena preguntarse si ello es posible como se ha pensado, si verdaderamente la cultura es algo ya dado en estos grupos regionales y si, de alguna manera, las diferencias conductuales adaptativas y eficaces en términos de supervivencia y prosperidad son rasgos que pudieran considerarse definitivamente huellas de cultura. Hace poco me encontré a una españolilla que hace videos de cultura. Ella es antropóloga. La verdad no me acuerdo cómo se llama. Vi algunos videos, pero tiene un nombre muy fácil, porque una vez que lo oyen van a decir, ah, nadie se llama así. Y empieza diciendo su nombre y dice su antropóloga de confianza, ¿no? Y da datos. ¿Tú la ubicas, Axel? Vi tu cara de que sí la conoces. ¿Cómo se llama? Sí. Bueno, ahorita que Axel diga, pero está interesante porque da datos
de investigaciones y en general, de conceptos que han sido adoptados por algunos antropólogos. O sea, se ve que estudió antropología recién y entonces tiene bien claros ciertos textos, ciertos autores y da conceptos muy, muy específicos. Está muy interesante, pero ella en uno de los episodios que alcancé a ver, porque vi unos poquitos nada más, decía que la cultura se define como esos productos que se generan en el grupo y que pueden cambiar la cultura. Da los autores y todo. Guardé la liga para luego sacar los libros. Pero lo que me resultó muy interesante es que en esta definición los animales también tienen cultura. Y entonces se puede considerar cultura material, se puede considerar cultura. Bueno, hay como formas de cultura, pero los animales también tendrían características culturales. Lo que dice que marca la diferencia con el hombre es que es capaz de replantear o reconstituir los rasgos culturales. Pero nuevamente no hay una razón para que esto ocurra, solo se deja dicho como que es una característica del hombre, pero no una característica que acontece y de qué manera. Es decir, se ve como una característica funcional de nuestra especie, pero no como una característica que tendría que leerse en términos filosóficos. Y si hacemos esta consideración filosófica, podemos pensar la cultura como un acontecimiento. Nosotros en este seminario estamos en súper, ultra, mega pañales, porque lo que hemos estado diciendo todo el tiempo es que la base que tenemos para diferenciar la cultura de nuestra especie o la cultura como algo propiamente humano es el ornamento, que es la cosa creada sin fines utilitarios que sirve, no, 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 si digo sirve ya lo pongo utilitario, que permite la identidad de un grupo específico, pero la identidad como un acontecimiento al que se atiende recurrentemente como posibilidad de la existencia, es decir, experiencia de sí en el mundo, fabricando el mundo para habitarlo. Eso es lo que hace que sea peculiaridad del ornamento para nosotros. Es decir, el ornamento es el lugar que seña, que apunta hacia la experiencia existencial primordial a la que retornamos, pero no como compulsivamente, como pretendería el psicoanálisis, sino en tanto que atendemos a la experiencia como potencia. Ajá. Cuando atendemos a la experiencia como potencia, entonces tomamos la forma de la voluntad y se hace el ejercicio existencial de la experiencia de habitar el mundo, ¿ok? Yo sé que siempre que lo digo es complicado, pero prácticamente una sesión sí y otra también lo digo, y pueden regresar una y otra vez a verlo para que observen que de lo que estamos hablando es de un momento, pero que no se compone de la espontaneidad casual, sino que es un atender a una potencia que preexiste a la experiencia solo en tanto que potencia, pero que solo existe en tanto que se concreta en una experiencia específica que es la identidad, es decir, la memoria de un grupo concreto. Bueno, cuando esa experiencia se desplaza hacia un integrante o una serie de integrantes del grupo, se pierde la experiencia y nace, parece ser, la guerra. Pero estos son spoilers de la siguiente temporada. ¿Preguntas hasta aquí? Este trabajo, entonces, la difusión supondría que existe la cultura como la hemos definido nosotros, no la conducta, sino la cultura. Y que ya es una cultura concreta, con instituciones incluso,
que se dispersa, que se difunde por el mundo y que lo va poblando o conquistando, imponiendo o compartiendo sus características culturales, ya sea con los grupos que preceden la habitación de cierto territorio o ellos mismos ocupando nuevos territorios totalmente deshabitados y generando una cultura específica ahí. Pero para que la difusión, como ha sido leída, sea posible, tendríamos que considerar que había una cultura ya hecha que se expandió, se dispersó, se diferenció, se reencontró, se separó, se peleó y todo, y pobló el mundo. ¿Ok? De lo contrario, podemos sostener que existe el potencial en varios grupos homínidos de nuestra especie, en varias especies, en varios grupos de nuestra especie más bien, y que en diversos lugares acontece, no simultáneamente, pero sí bajo las mismas condiciones, aunque con sus peculiaridades estilísticas, que además, lo he dicho una y otra vez, son impredecibles, porque aunque están delimitadas, son indeterminadas. Ajá. Hay un territorio delimitado, pero hacia adentro hay una indeterminación de lo posible. En este trabajo hemos insistido en la idea de distinguir conducta adaptativa y cultura. Y esto va para los profes que tanto quisimos, ya saben dónde va, mis queridos exalumnos, ¿no? Hay que distinguir conducta adaptativa y cultura. El criterio que hemos seguido hasta el momento consiste en observar que tanto ciertos comportamientos o hábitos observados y revisados son localizados en alguna o algunas otras especies animales, mostrando cada vez con más fuerza qué características como la comunicación o la elaboración y uso de herramientas no son exclusivos de la humanidad ni marcas contundentes de la existencia de algo definible como cultura en periodos tan antiguos como la aparición misma de estas conductas. Es decir, lo que han hecho para no renunciar a la idea de cultura material, de cultura social, de distribución e incluso de economía cultural, lo que han hecho para no renunciar a sus definiciones de cultura es hacer que los animales también tengan cultura o que grupos que tienen conductas semejantes entre nosotros, los diferentes grupos de nuestra especie, que otros grupos hayan tenido cultura porque se considera cultura material desde los primeros cuchillos que encontramos hace casi 2 millones de años, ¿no? Entonces, si vamos en esta línea, prácticamente todo es cultura. Así nos sirve. Si todo es cultura, nada es cultura. Ajá. Y entonces de nada sirve que nosotros hablemos de una época específica cultural, porque no deja de ser, como sugería alguna buena amiga mía alguna vez, conducta, ¿no? Porque un elefante puede pintar y Van Gogh también, y lo que importa es la conducta. Eso es la cultura, la conducta que genera o que crea cosas, ¿no? O marxistamente podríamos decir que incluso es el trabajo, pero no como Marx dijo, sino como dicen los marxistas, que no es lo mismo. Pero bueno, entonces, es importante entender que si nos quedamos con las huellas conductuales y a eso le ponemos el título de cultura, nos perdemos toda posibilidad de entender a la cultura. Pero ¿qué pasa si distinguimos cultura y conducta? Bueno, eso ya marca las cosas de una manera distinta, porque entonces podemos encontrar conductas adaptativas que impliquen herramientas, comunicación, organización social, distribución de tareas, lo que ustedes quieran, y no por eso decimos que es cultura, sino que es conducta adaptativa. ¿Ok? Y la cultura entonces tiene que tener una marca que la distinga de la cultura, de la conducta adaptativa. Porque si cultura y conducta adaptativa son dos cosas distintas, entonces la cultura no es una conducta, sino el acontecimiento de una experiencia. Ahí es donde hacemos toda la distinción. No es la cultura una forma de adaptación, sino una experiencia de la existencia. Y la conducta solo se puede ver en términos adaptativos de supervivencia.
Por lo tanto, la cultura no es ni motivo, ni motor, ni base de la supervivencia. Esos son las conductas. La cultura tiene que estar necesariamente para que tenga sentido que hablemos de ella, tiene que estar en un territorio diferente. Bueno, la apuesta filosófico-antropológica de este seminario, y evidentemente psicológica, es que la cultura es experiencia de sí en el mundo. ¿Ok? ¿Hasta aquí algún comentario? Sí, yo. Sí. Em, es muy interesante lo que estás proponiendo porque yo le había comprado una definición de cultura a un antropólogo antropólogo, lingüista, psicólogo, no sé bien qué es. Bueno, es psicólogo de formación, pero tiene textos muy interesantes sobre el origen del lenguaje, se llama Michel Tomasello. Mm, Y entre sus investigaciones, porque sí es experimental él, ¿no? Pero ha concluido que los homínidos, no solo los seres humanos, tienen una carga genética sobre la cooperación, ¿no? Es decir, que el cooperar es no únicamente humano, sino también de primates como chimpancés o bonobos, ¿no? Orangutanes. Entonces él sostiene que el ancestro evolutivo de los homínidos habría tenido pues esta característica, ¿no? Y que en los humanos obviamente con que su propuesta es que se nace con esa característica, pero se pierde con lo social, ¿no? O mm, sea, se adquiere egoísmo, ya, valió madres la... y entre las cosas que propone Tomasello, entre muchas cosas que propone, es una definición de cultura. Y dice que si dos especies diferentes pues de un animal, ¿no? O subespecies, resuelven un mismo problema en diversos lugares del mundo, de formas diferentes, eso es cultura, ¿no? mm, Entonces, pues me hace pensar que la propuesta que hace Tomasello, pues va más hacia lo que dices que es como adaptación, ¿no? ujú, Más que un rasgo experiencial, ¿no? Porque quién sabe qué pasa con las hormigas, ¿no? O sea, no tenemos forma de saberlo, ¿no? ujú. Y pasa lo mismo, porque en muchas especies la resolución del mismo problema, problemas similares, termina siendo distinta, incluso evolutivamente. ¿Dónde está Rosaura? ¿No? Porque precisamente eh, eso marca las diferencias entre poblaciones e incluso ya las diferencias evolutivas, ¿no? Que justo resuelven o se adaptan diferente a una misma problemática, a una misma situación. El gran tema es que siguen siendo conductas adaptativas. Entonces, la cultura volvería a ser algo que podemos aventarle a todas las especies. Y creo que tarde o temprano va a terminar siendo así. Por una razón, Octavio, que me parece que es dura, pero, pero es real. Cada vez está más perdida la experiencia de sí y la experiencia de la existencia. Cada vez está más diluida en el silencio del pensamiento monótono que se piensa a sí mismo, ocupando los espacios físicos de los hombres. Ajá. Es un problema, porque ese pensamiento ya es, digamos, autómata y se reproduce no en individuos, sino en colectividades y se reproduce y se sostiene en colectividades. ¿Por qué? Porque genera algo que creo yo que incluso podríamos ver como orgánico, genera placer. Ajá. Que no es una necesidad, que no tiene que ver con el reconocimiento como una potencia humana. No, genera placer inmediato de la desaparición, no de la aparición, sino justo la desaparición. Es decir, el, eso que Freud llamaba
Lo otro de la tensión, cuando se destensa, ¿no? O sea, la descarga, ¿no? La descarga pulsional. Entonces, esa es la apuesta psicoanalítica, la búsqueda de la descarga pulsional, porque se descarga el impulso y ya, ¿no? Hay un periodo que los lacanianos llaman de detumescencia, ¿no? Porque todo lo ven como pene, y luego esperando que haya un periodo nuevo de tensión, ¿no? Que, bueno, mi tesis de maestría planteaba esta hipótesis, ¿no? De la tensión que se rompe para liberar energía y que luego se genera otra tensión. Bueno, ese es el gran error, ¿no? Del pensamiento, pero hoy estamos tan afiliados en eso que lo que se busca es un estado constante de inmovilidad. Entonces, por eso es que cada vez los seres humanos que son pensados, ya no digamos que piensan, ¿eh? Pensar ya es un derecho que se gana, ya no es un derecho que se tiene, en el que se habita. Pensar es un derecho, es un esfuerzo que se tiene que hacer y pensar primero en el límite de lo pensado, de lo pensable, y luego en el establecimiento de un sistema que permita pensar el pensamiento. Es muy complejo, pero esos que logran pensar lo pensado o pensar que son pensados, esos pueden plantear cosas. Los demás van a seguir afiliándose a la idea de que no somos nada y aventar el problema de pensar la cultura a todas las especies para no tener que pensarlo. Y entonces para que llegue cualquier psicólogo conductual y diga, todo es conducta. Ahí es donde vamos. Bueno, ya lo perdimos, ya lo perdimos, ya perdimos el arte. En todos los sentidos. Los músicos se quejan o nos quejamos del reggaetón, pero no quiero ver a todos los pinches cineastas, a Godard mismo, ¿no? Dios lo tenga en su santa gloria, porque de verdad hay cada cochinada. Bueno, pero Godard las padeció desde el cine gringo, ¿no? Pero pensemos en este hombre que pone cubetas. ¿Se han visto que hay un güey que tiene cubetas creo que tienen tierra y le quita de hasta abajo, le hace un hoyo a una para que salga la tierra y cuando se caen todas, esa es la pieza? Esa brutalidad estúpida, los performanceros, ¿no? Que son gente que irrumpe violentamente, toda esta neocultura como ultra subjetiva, ¿no? Ultra insignificante, es lo que hace que hoy sea más posible pensar que nada vale nada, porque entonces no es necesario pensar. Hoy el pensamiento es lo más devaluado del mundo. Pensar es algo que ha dejado de ser deseable. Y eso es brutal. Sigo. ¿O alguien quiere decir algo más? Voy a repetir. ¿Ibas a decir algo, Axel? ¿No? ¿Encontraste el nombre de la antropóloga? No, no la encontré, pero sí la sigo. La voy a que me salga más una publicación y la mando al grupo para que la chequen. Sí, vale. Pero no. Oye, me da miedo eso porque apenas la encontré hoy y no la escuché porque traía una toalla de baño en la cabeza. Entonces dije, no mames, Sí, que ya sí, la sí es esa, Octavio. pasé. Mira, vale la pena escucharla porque puedes sacar algunas referencias de libros que tienen cierto prestigio. Hay que ubicar en España, ¿no? En España, el país Maruja. Y por si me veo en español, perdón. Eh, pero hay que poner un poquito de atención porque creo que es algo, pues tiene millones de seguidores. O sea, y además yo vi algunos porque a mí me llegó porque gente que conozco la sigue, ¿no? Pero lo que puedo decir es que la gente que conozco que la sigue es la gente del INE no se toca, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Pero pues ahí está, ¿no? La mujer esa para sacar algunas referencias bibliográficas. Voy a releer el párrafo porque creo que es importante. En este trabajo hemos insistido en la idea de distinguir
conducta adaptativa y cultura. El criterio que hemos seguido hasta el momento consiste en observar que tanto ciertos comportamientos o hábitos observados y revisados son localizables en alguna otra especie animal, mostrando cada vez con más fuerza que características como la comunicación o la elaboración y uso de herramientas no son exclusivos de la humanidad ni marcas contundentes de la existencia de algo definible como cultura. En periodos tan antiguos como la aparición misma de estas conductas. Es decir, no había cultura cuando las conductas aparecían. Aunque esto implica nuestra hipótesis sobre la cultura, considerándola como ahí va, la cultura, considerando la cultura como una adquisición o un acontecimiento mucho más reciente. También nos puede permitir observar el germen de esta en estadios mucho más antiguos de la humanidad, dando ello una clave para pensar un potencial existencial en nuestra especie, un potencial existencial en nuestra especie y no una aparición ni evolutiva ni resultante del tránsito de nuestra especie por el mundo. Y además, permitiendo considerar su nacimiento, el nacimiento de la cultura, difícil de atribuir a un único grupo expandido o difundido por el mundo. También, y es muy importante retener esta consideración, es posible que la cultura no sea otra cosa que un acontecimiento en lo que hemos llamado territorio, específicamente definido como territorio de posibilidades, lo que también permite no hacer este fenómeno una característica de un único grupo de la especie, sino de cualquiera, en tanto que el territorio de lo posible está. La convivencia y la proximidad territorial y regional de neandertales y cromañones evidencia que podríamos mantener esta idea de territorialidad de la que el espécimen, la comunidad y ciertas conductas forman parte, entre otros fenómenos que ya hemos hipotetizado hasta ahora. Para todos los que no han visto, échense los videos del año pasado. En esta exploración, hemos llegado a reconocer como una posibilidad muy fuerte para considerarla como huella o marca contundente de la cultura, el ornamento, el adorno, lo que nos ha llevado a pensar por primera vez una característica propia de la cultura y con ello del devenir humano. Pero no podemos pensar el adorno, el ornamento, únicamente como un producto útil o nacido en el terreno de lo práctico, de lo funcional, sino como señalamiento que apunta en otra dirección, a saber, y para trabajar, la construcción de identidad. Entendida esta, la identidad, como experiencia de existencia que se reproduce en tanto que memoria activa de sí misma. Repito, pero no podemos pensar el adorno, el ornamento únicamente como un producto útil o nacido en el terreno de lo práctico, de lo funcional, ¿ok? El ornamento no sirve para algo, sino, acá va, el ornamento pensado como un señalamiento que apunta en otra dirección. ¿Cuál es la dirección? A saber, y para trabajar, la construcción de identidad. Entendida la identidad como experiencia de existencia que se reproduce en tanto que memoria activa de sí misma. A nosotros nos toca decir, más atrás ya lo he dicho antes, se atiende a ello. Esta reproducción, ¿no? Que se reproduce, pues, que ocurre, es el atender a. Esta experiencia de la que hablamos es, como hemos descrito, un acontecimiento. O este no puede ser más que su carácter fundamental. O sea,
puede ser acontecimiento y más o solo acontecimiento. Dicho acontecimiento es o se trata de un acto que rompe la continuidad infinita del universo, estableciendo una distinción total entre este primero y aquel que ha sido arrancado de esta continuidad en un acto único, la voluntad restrictiva, es decir, el acto de discontinuar el universo habitándolo más que en la fusión eterna con este. Es decir, en la continuidad silenciosa del universo, la voluntad aparece como una irrupción que arranca de un solo tajo un trozo del universo para separarlo de este y luego regresarlo, pero ya no en la forma de continuidad, sino de habitación. Esa forma particular de habitar el universo es el estilo, es la propiedad existencial de los grupos homínidos que hacen esta existencia y que llamamos cultura. Eso es lo que para nosotros, aquí en este seminario, es cultura. A este acto lo llamamos conciencia. Su puta madre, hasta yo me sorprendo. Perdón, no, siempre quiero ser serio por el YouTube. A este acto lo llamamos conciencia porque no pasa aún por el registro de logos. Es decir, de ninguna manera ocurre como un saber de ningún tipo, sino como una experiencia en sí misma. Quise decir a este acto, no lo llamamos conciencia, ¿eh? Está mal redactado. Voy a leer el párrafo como está y reflexiono bien si me equivoqué. Lo voy a releer. A este acto lo llamamos conciencia porque no pasa aún por el registro de logos. Es decir, de ninguna manera ocurre como un saber de ningún tipo, sino como una experiencia en sí misma. Si pudiéramos describirlo de una manera sencilla, tendría que decirse que este acto acontece como una sensación. Ahora sí, a este acto no lo llamamos conciencia, justo porque no pasa aún por el registro de logos, es decir, de ninguna manera ocurre como un saber de ningún tipo, sino como una experiencia en sí misma. Si pudiéramos describirlo de una manera sencilla, tendría que decirse que este acto acontece como una sensación. A esto lo hemos llamado experiencia y a su repetición lo llamamos memoria, pero no remembranza, sino atención hacia el acontecer recurrente, es decir, disposición a la experiencia misma, habitación del mundo en tanto que dispuesto para el acontecer mismo de la experiencia existencial. Lo releo, ¿verdad? A este acto no lo llamamos conciencia porque no pasa aún por el registro de logos. Es decir, de ninguna manera ocurre como un saber de ningún tipo, sino como una experiencia en sí misma. Si pudiéramos describirlo de una manera sencilla, tendría que decirse que este acto acontece como una sensación. A esto lo hemos llamado experiencia y a su repetición lo llamamos memoria, pero no remembranza, sino atención hacia el acontecer recurrente, es decir, disposición a la experiencia misma, habitación del mundo en tanto que este mundo está dispuesto para el acontecer mismo de la experiencia existencial. Ajá. Es decir, habitación de la disposición hacia la existencia. Espero que haya quedado más claro. El ornamento es la huella de esta disposición hacia la experiencia. Es decir, según la apuesta de esta tesis, la disposición del mundo hacia la experiencia es en sí misma memoria de y como acontecimiento. Y ahí es donde podemos, por primera vez, sostener la idea de cultura como una propiedad de la experiencia existencial.
donde el ser humano sería el acontecimiento en forma de voluntad. El adorno sería este mismo acontecimiento en forma de disposición y la memoria sería el acontecimiento en la forma de identidad. Ah, YouTube, puta madre, soy un genio. Voy a repetir lo que acabo de decir. Lo que se me dice a mí, porque yo no lo digo. Esto se me dice cuando escribo. El ornamento es la huella de esta disposición hacia la experiencia. Es decir, según la apuesta de esta tesis, la disposición del mundo hacia la experiencia es en sí misma memoria de y como acontecimiento. Y ahí es donde podemos por primera vez sostener la idea de cultura como propiedad, ¿no? Como una propiedad de la experiencia existencial. La cultura es una propiedad de la experiencia existencial, donde el ser humano sería el acontecimiento en forma de voluntad. El adorno sería el acontecimiento, este mismo acontecimiento, en la forma de disposición. Y la memoria sería el acontecimiento en la forma de identidad. Termino 3 párrafos. De esta manera, no apostamos por la idea de un constante retorno, sino de una disposición existencial que hace frente, que atiende a su posibilidad y acontece en tanto que disposición hacia, lo que ya en sí mismo implica una desaparición como pérdida de memoria o de disposición existencial. Pero de ello se hablará en otro momento y vamos a llegar ahí con la guerra. Para considerar un grupo cultural continuado, habría que, en primer lugar, poder distinguir en este lo que hemos reconocido como conductas adaptativas. En segundo lugar, habría que reconocer la disposición del mundo que dicho grupo habita, es decir, saber de qué manera el grupo ha ornamentado la existencia, o más bien, si ha dejado huellas identitarias y cuáles han sido estas. Las vasijas cordadas, o lo que han llamado hacha de guerra, que han sido encontradas en distintos grupos de Europa Central y del oeste de Rusia, así como en otras regiones, no necesariamente son pruebas de un único grupo cultural expandido, debido a que ambas técnicas son potenciales o posibles dentro de las prácticas comunes de diversos grupos humanos a los que hemos decidido llamar aquí preculturales o en proceso de constitución cultural. De esta manera, lo que Gimbutas, siguiendo varias investigaciones al respecto, nos ha mostrado es que, por lo menos hasta los grupos bálticos y eslavos del segundo milenio antes de Cristo, no es posible sostener la idea de una única cultura proveniente de un pasado cualitativamente común y superviviente en el tiempo y en diversas regiones. ¿Comentamos? ¿Todavía no? ¿Qué? ¿Les da miedo? Si no comentan, tengo 15 minutos y 6 párrafos que cierran el artículo de Gimbutas. ¿Le damos? Miren esto. La desgracia se cierne sobre nuestras cabezas. Gimbutas cierra el artículo. Lingüísticamente hablando, el balto y el eslavo habían sido considerados una unidad lingüística en la familia indoeuropea. Sin embargo, no hay evidencias arqueológicas que permitan sostener la existencia de un único grupo en la edad de bronce o de hierro, incluso en lo que se llama periodo histórico. Por otro lado, un grupo báltico existió en Prusia, Lituania, Latvia y en épocas prehistóricas también en Velo, Bielorrusia y en el oeste central de Rusia. Sin embargo, e independientemente, la expansión eslava en el territorio ruso causó, sin dar un motivo claro, la extinción de los baltos regionales. Pero hacia el siglo XII de nuestra era, todavía había un grupo báltico cerca de Moscú. Todo esto muestra que no es posible sostener un grupo unificado de bálticos y eslavos durante los largos periodos
que estos dos grupos fueron cercanos, aunque al parecer no comunes. La lengua o las similitudes lingüísticas no necesariamente implican identidad grupal, aunque quizá parentesco en algún momento, lo que tampoco puede establecerse aún para ambos grupos. El hecho que destaca Gimbutas es que la conexión lingüística entre balto y eslavo es amplia, pero sus diferencias sustanciales también son remarcables. Buscando el origen común, quizás sería más fácil encontrar un punto de partida y un momento diferencial que permitiera, por un lado, observar el origen cultural de ambos grupos y, por otro, reconocer el poder o la fuerza de aquel primer grupo y los motivos de su expansión y subsistencia. Sin embargo, también sería posible observar características conductuales preculturales o en periodo de culturización que explicara el parentesco lingüístico sin sostener forzosamente un parentesco cultural. Pero para sostener estas ideas habrá que trabajar un poco más y Gimbutas en este artículo ya no aporta más que un último dato y una nueva línea de investigación. Hasta ahora, nada más lo que trato de decir es que lo que puede explicar el asunto del parentesco lingüístico sea las conductas preculturales y la diferenciación específica de los grupos, que también es sustancial, podría explicarse en el nacimiento independiente de la cultura. Entonces, digamos que podrían traer un lenguaje comunicativo común que se vuelve territorio ornamental específico en la distinción, en el nacimiento independiente de la potencia, bueno, la concreción independiente de la potencia cultural. Dice Gimbutas, arqueológicamente se puede sostener que la cultura del Dnieper, del Elba medio de los inicios del cuarto milenio, es la cultura madre de los baltos del oeste central ruso y de los Niek de Polonia y del oeste de Ucrania. Es toda la cita. De los eslavos, nada. Aunque terminará sosteniendo que la idea de un grupo que se separa con el tiempo es insostenible y la exploración lingüística parece no ser el mejor campo para hipotetizar al respecto, dado que, sin que aquí lo afirme Gimbutas de ninguna manera, pareciera que el comportamiento de la lengua y el de los grupos culturales, por lo menos en sus diversos y únicos y muy específicos nacimientos u orígenes, parece no comportarse de la misma manera. La cultura nace, o mejor, acontece si donde hay lengua, perdón, lo releo. La cultura nace, o mejor dicho, acontece si donde hay lengua, donde se habla, pero ello no significa de manera alguna que ambas, lengua y cultura, sean idénticas o que compartan características que las dirijan de manera similar o paralela en el desarrollo de la humanidad. De hecho, afirmar que comparten características al interior de los grupos humanos subordinaría una a la otra, por ejemplo, la lengua a la cultura, en tanto que posible herramienta de comunicación, es decir, al hacer la herramienta y un útil de la cultura, lo que parece un acotamiento injusto para la posición de la lengua en el territorio que hace posible la experiencia humana englobada en el concepto aún no definido del todo de cultura. Por otro lado, sigue pareciendo que existe una experiencia, un fenómeno que se encuentra no descrito, pero que parece subyacer a toda esta exploración y que tiene que ver con una cualidad humana que pudiera estar detrás de la cohesión lingüística de los diversos grupos humanos. Fenómeno que no podemos evitar leer por más tiempo y que en un breve artículo sobre genealogía del indoeuropeo nos podrá mostrar. El artículo, que me parece también una genialidad que nos compartió Octavio hace unos meses, va a haber un cruce distinto, ya no arqueológico, sino lingüístico, eh, genético. ¿Por qué? Porque se va a hacer una cosa que se llama estudios de ADN antiguo y que permiten ver mezclas, fechar un poquito. Todavía le tengo que estudiar un poco más exactamente qué es, pero nos va a permitir estudiar un poco los grupos culturales, sus regiones, sus periodos y sus mezclas en diferentes regiones, en diferentes lugares, tierras, pues, y con esto se puede demostrar si un grupo estuvo o no estuvo en una región durante un tiempo. Y las sorpresas que nos vamos a llevar son
fascinantes, fascinantes, espectaculares. ¿Por qué? Spoiler, los iranios que habían sido descartados todo el tiempo de los orígenes del indoeuropeo, prácticamente desde el principio, van a tener presencia genética en los grupos de la estepa y también en los grupos de la Europa central. Lo vamos a revisar a detalle las próximas, espero 2 sesiones. Ahora sí, es hora de comentar. Por favor, háganme el favorcito de comentar mientras abro la tesis porque tengo que corregir eso que, que el no que debería de decir y que no dijo. Por favor, ¿quién comenta? Anden, Octavio, Axel, Has, tú siempre. Alejandra, ahí viene el Octavio. Nada más algo breve, me imagino que vas a seguir desarrollando lo de la disposición, ¿no? Sí, Pero sí, sí, suena algo pesado, ¿no? Eh, Porque creo que también, de cierta manera, es un punto de encuentro que vamos a, como a tener cuando ya profundice en la cuestión del evento, ¿no? Que hace que las lenguas tengan algo así como una dimensión de lo que ya pasó. Ajá. ajá. Y creo que por ahí pues vamos a tener esta cuestión de la disposición como muy presente, ¿no? Mm, sí, porque lo que ya pasó deja huella en donde puede, ¿no? Y la lengua es ese lugar, creo yo, privilegiado. Wow. Muero por llegar. ¿Algo más, Octavio? Nada más por el momento. ¿Alguien más? ¿Estás hablando, Gas? ¿Te estás quejando de que no hay nada que decir? A ver, el Axel. Sí, yo por acá tengo mis anotaciones. Este, cuando, cuando, cuando plantea el tema de cultura Ujú. y dice que es más la experiencia que la conducta, sí, o sea, nos seguimos refiriendo a la misma experiencia de la que estamos hablando. Es decir, de si esta misma o sea, si sigue esta misma línea, ¿no? Es decir, si, es que hasta parece que de repente pues, la cultura terminaría siendo un tipo de atropello, ¿no? Porque ya no está la experiencia. Es que ahí, Axel, la experiencia sería la misma cultura. Justo lo dije en tres. El hombre, el humano sería, vamos a recuperarlo porque hasta para mí. El ser humano sería el acontecimiento en forma de voluntad. El adorno sería el acontecimiento en forma de disposición y la memoria sería el acontecimiento en forma de identidad. Es decir, voy de vuelta. El ornamento es la huella de esta disposición hacia la experiencia. Es decir, según la puesta de esta tesis, la disposición del mundo hacia la experiencia es en sí misma memoria de y como acontecimiento. Y ahí podemos, por primera vez, sostener la idea de cultura como una propiedad de la experiencia existencial. Pero entonces la cultura desaparece la experiencia. Sí, que más bien sería al revés. Desaparece la experiencia, desaparece la cultura. ¿Cómo? Sí, porque la cultura es la experiencia. Pero la cultura es la que hace a un lado la experiencia, No, es la que la concreta. O sea, la a la experiencia, experiencia. sí, la experiencia es una potencia, digamos, ¿no? Una capacidad que en sí misma no es solo es territorio, por eso es potencia. No es posibilidad, que quede claro, no es posibilidad, es potencia, es un impulso, ¿no? El territorio
de lo posible, pero no es una posibilidad, sino todo el territorio. Cuando esa potencia se concreta en una figura específica, que es la experiencia, esa es la cultura. Pero la cultura no es la experiencia, sino es la forma muy concretita en que un grupo hace la experiencia en el territorio de esa potencia. Por eso cada semana yo he sido muy insistente en esto, Axel, que el territorio está delimitado. Nosotros ahorita estamos caminando para tratar de reconocer todos los bordes de ese territorio. No creo que los conozcamos todos, pero te lo digo con la humildad que puedo. Hace un año y medio yo decía lengua, tierra, semejantes, ¿no? Grupo, pues, y experiencia de lo divino. Ahorita yo esos cuatro ya no los puedo sostener, aunque tampoco se me pierden. O sea, no siguen sin ser irreductibles entre sí y sin diluirse, nada más así. Pero ahorita creo que podemos considerar en otro plano, no sé si después nos juntemos, pero la cooperatividad, ¿no? El territorio de la comunicación, ¿no? La prosperidad, ¿no? Que esto quería comentarlo desde hace rato. La prosperidad, la abundancia genera contemplación, ¿no? La carencia genera destrucción, ¿no? Cuando Internet nos ha enseñado cosas fascinantes, ¿no? Eh, o sea, un gato en lo general se comería un pez. ¿Por qué un gato descubre un pececito afuera del laguito ese, de la pileta, pues, artificial, y lo regresa, ¿no? ¿Por qué no lo agarra y se lo come? ¿Por qué contra el instinto el gatito lo regresa y lo sangolotea en el agua hasta que lo ve nadar y se va? ¿Por qué? O sea, la cultura puede ser el instinto. O sea, lo que se sabe de cultura. No, 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 no. Justo la discontinuidad del instinto, porque el gato por instinto se tenía que comer al pez. Ya, ya. Ajá. Pero en el momento de la contemplación, en el momento de la restricción alimenticia que permite la disposición hacia lo antinatura, ¿no? O lo contranatura o lo opuesto a a lo natural, en ese momento ocurre la potencia existencial, no la existencia, la potencia existencial. Pero ese es uno de los elementos, la restricción, porque tenemos otro, la abundancia, pero la abundancia y la restricción están juntas, porque hay Un, restricción cuando hay abundancia. un ejemplo que sea como actual o contemporáneo, o del que sepamos. No, no creo que se pueda rastrear el contemporáneo, Axel. Estamos pensando en los orígenes. Estamos pensando totalmente en los orígenes. Hoy, de hecho, todo lo que hay, todo el humo de la contaminación de las bombas, de la producción, tapa lo original de nosotros. Pero vamos a pensarlo así, Axel. Hay un territorio, mira, lo que hemos hecho en este año y medio y que realmente pues llevamos más tiempo haciéndolo, pero juntos con este proyecto este año y medio, lo que hemos hecho fue caminar a una orillita del pasado, pero no caminamos en la realidad del pasado, caminamos en el método que nos permitió llegar al pasado. Ajá. Es decir, los lingüistas, los arqueólogos, diseñaron un método que nos llevó al pasado, a una cultura hipotética protoindoeuropea. Entonces nosotros llegamos a esa cultura y dijimos, ¿quiénes eran? ¿Existían o no? ¿Estaban o no? Y entonces empezamos a preguntar primero de dónde se sacaron que existían. Y vimos que todo era polvo, que todo se nos escapaba de las manos, que realmente no podíamos sostener la existencia de ese grupo. Entonces empezamos a explorar qué carajos había entonces ahí donde había indoeuropeos. Y lo que vimos fue prehistoria. O sea, grupos
que llamamos aquí preculturales. Fascinante, porque entonces exploramos un poco a estos grupos y nos fueron revelando cosas. ¿Qué nos fueron revelando? Que hay un momento en el que nace la cultura. Yo esto no lo saqué de ningún lado, ni ustedes. Esto se ha ido revelando en este seminario, juntos, juntos. Esto no es una propiedad mía. Esto es algo que se nos ha revelado juntos. ¿Y qué se nos reveló entonces? Que hay un momento precultural que se caracteriza por tener condiciones para la cultura. Pero insisto, Axel, esto es revelación, esto no es una realidad. Esto, frum, emerge. Ahora, cuando vemos que hay una disposición, un territorio que se dispone para una experiencia, pues lo que queremos saber es cuáles son los límites territoriales. El error de los pensadores de nuestro tiempo, de los científicos, es que en vez de buscar las condiciones territoriales, buscan las categorías. Entonces, ¿qué hacen? Ven las características, ahora sí que las apilan de acuerdo a cierto establecimiento artificial, ya sea el color, el tamaño, lo que se les ocurre, pues, las apilan y luego generan categorías y dicen, esta es la categoría de esto, esta es la categoría. Entonces pasa lo que pasó con la lingüística, ¿no? Que hacen familias y subfamilias, lenguas que hacen esto, ¿no? Entonces, por eso tenemos una diversidad de categorías limitada, ¿no? Aprehensible, capturable, estudiable y memorizable. Y lo que terminas haciendo ya es buscar en el mundo y colocar en cada categoría. Entonces lo que haces es lo que hizo Freud, por ejemplo, cuando leyó a Freuser, que todo lo que no entre en ninguna de sus categorías lo toma como basura. Freud malintencionadamente, pero los jóvenes científicos de hoy lo hacen porque son incapaces de ver lo que queda fuera de la categoría. ¿Ok? Pero nosotros somos un poco más atrevidos porque nunca nos han gustado las categorías. Jamás, 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 ¿no? Las categorías, a mi modo de ver, siempre han sido un estorbo para poder pensar. A mí siempre me ha dado mucho pesar cuando alguien me dice que si me gusta un género de música, porque no puedo ver yo los géneros. No puedo ver yo los géneros, no puedo. Si a mí me dicen post-punk, ahora me he tenido que aprender a quiénes ponen ahí. Pero pues para mí, se lo decía apenas creo que a Marta, ¿no? Jenny Rivera es post-punk, pues es después del punk. ¿No? O sea, y no sé, José José es post-punk, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es después del punk. Entonces, como a mí las categorías no me dan nada, ¿no? Entonces, nos acercamos juntos al territorio. Y entonces lo que estamos tratando es encontrar esos límites. Ok, en esos límites, Axel, lo que se nos ha revelado ahorita es la cooperatividad, la abundancia, la contemplación. Ah, se fue Alejandra porque tenía consulta. La contemplación, que tiene que ver con la voluntad y la restricción. eh, el grupo, ¿no? El grupo específico, el ornamento, pero es que el ornamento, no olvida, quita el ornamento del territorio. Quítalo, quítalo, quítalo. Eh, no sé, tendría que releer y releer y releer para decir, estos son los elementos. No me he apresurado porque espero que todos se revelen y ya que estén revelados, los pueda poner en orden en la discusión y las conclusiones de la tesis, ¿no? Pero ahorita, esto es un poco lo que se nos ha ido revelando. Ah, el habla, la comunicación, el uso de herramientas también, ¿no? Eh, Probablemente siguiendo un poco lo que decía Octavio, la disposición a la resolución de problemas, muchas cosas, pues. Em, la prosperidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que todo esto está delimitando un terreno, pero son dos cosas, dos exploraciones que hacemos. Los límites del territorio de lo posible y luego vemos el fenómeno de lo posible. Ajá. Es decir, cómo en ese territorio donde hay una gama
delimitada, pero indefinida de posibilidades. Por eso es que no tenemos categorías y no las vamos a buscar y no las vamos a encontrar, ¿no? Porque si no, tendríamos que decir que en esta gama de cosas hay 5, 10, 15, 500 categorías. Y entonces todo lo que no entre en las categorías, en ese momento se volvería invisible para nosotros, indiferenciado, basura, y entonces nos volveríamos como cualquiera, ciegos para observar el territorio. Y nos volveríamos enamorados de las categorías, lo que daña y destruye el pensamiento científico de nuestro tiempo. Entonces, nosotros dos cosas hacemos. Por un lado, delimitamos o tratamos de delimitar ese territorio, de encontrar que se nos revele su orillita. Y segundo, tratamos de observar cómo se ha ido concretando en los diversos lugares y en los diversos momentos. Ajá. Cómo se ha ido concretando esas especificidades, ahora sí, nos encantan porque esas especificidades se nos revelaron a nosotros de una manera bellísima, como ornamento. Es decir, alguien atendió a la experiencia y la sintió, no la pensó, la sintió. Y esa sensación, que es la sensación más increíble del mundo, porque es la sensación de existencia, esa sensación se vuelve recurrente, no porque ella en sí misma recurra, sino porque como está potencializada, se puede atender a su reaparición. Y la manera de hacer que esto reaparezca es recordándola de una sola manera, con el ornamento. Es decir, el adorno, que sea la canción, el dibujo, lo que quieras. El ornamento permite que el ornamento mismo retraiga la experiencia, porque el ornamento no tiene ningún sentido. Es la concreción de la experiencia, pero el ornamento en sí mismo no hace la experiencia. Necesita al identificado con el ornamento. En el caso de Fraser, el tótem y el tótem corporizado, ¿no? Hecho una persona. Entonces, en este juego espectacular, el ornamento y la persona, y el ornamento que es específico, ¿eh? Porque cada grupo ornamenta distinto. El ornamento y la persona hacen la experiencia, acontece la experiencia concretándose en el ornamento. Esa experiencita la hemos llamado a veces ritual. Ajá. Entonces, esa particularidad que hace que un grupo cultural haga la experiencia de la existencia en un ornamento concreto, que sería la canción de ellos, por ejemplo, eso es la cultura, Axel. ¿Sí me explico? Eso es la cultura. La cultura no elimina nada, concreta la experiencia. La cultura no es enemiga de la experiencia, sino que es la experiencia misma con el estilo propio de un grupo. ¿Qué es lo que hemos descubierto todavía después de esto hasta el momento? Pues ya que estamos resumiendo, que esa experiencia, cuando se hace recurrente en exceso, deja de ser experiencia y se hace continuidad con el universo. En ese momento, el ornamento y la experiencia desaparecen en su función de concretar la cultura, en su función cultural de concretar la posibilidad existencial, la potencia, eh, y se diluyen nuevamente en el territorio. O sea, se hacen otra vez territorio. Ahí es donde la lengua, que en algún momento es experiencia, se hace territorio, ya no experiencia. Se vuelve a diluir, se vuelve a fundir con la infinitud del universo. Hasta que de pronto
alguien más haga la experiencia, pero con una ornamentación distinta. Hace 2 sesiones, una cosa así, yo dije, tal vez a esto le debamos la variabilidad lingüística, que sea huella de momentos en los que se hace otra experiencia. Ajá. No una nueva, sino otra, diferente, particular, específica. Pero como se hace con la pedacería que se diluyó en el territorio, por eso tiene aún respeto gramatical, léxico, tiene marcas, por ejemplo, de persona y todo eso, ¿no? Porque se retoma y se pone. Con lo de los colores de Octavio podríamos verlo mucho más claramente, porque podemos tener la misma palabra, ¿no? John, que no sé cómo llega a ser amarillo, ¿no? O yellow, pero da igual, porque nadie sabe si en aquel momento, en un momento viejo, pensando en un momento protoindoeuropeo, ese nombre se le daba a eso que nosotros hoy consideramos amarillo. ¿Sí me explico? Es decir, puede haberse conservado la palabra, pero no la experiencia de la palabra. Y entonces no se conserva, sino que más bien lo entendemos como un desbaratamiento en el territorio para fundirse con el territorio. Por fin lo maté. Para fundirse con el territorio, y ahí la humanidad toda se funde con el territorio. Y se vuelve en territorio también, ¿no? Otra vez dejan de hablar, otra vez bueno, siguen hablando, pero ya comunicativamente, como ahora. Nos comunicamos, ¿no? Tenemos diálogos hechos, ¿no? Y pues no hay Prefabricados. experiencia, ¿no? Ya no, ya no. Ya hay una, un murmullo constante que no va para ningún lado, que se volvió nuevamente territorio. Es decir, probablemente estamos en una fase de reterritorialización de la experiencia, y será en algún momento, creo que Heidegger, cuando habla de un famoso otro comienzo, creo que es a lo que apunta. Será en algún momento que volveremos a ser, probablemente en grupos, no en humanidad entera, sería bellísimo que fuera humanidad entera, pero probablemente en grupos volveremos a hacer la experiencia. Pero no sabemos, Axel. Ya, aquí ya no puedo predecir, ¿no? Ya solo llegamos hasta este punto en el que se puede reconocer cómo la experiencia por constante se diluye en el territorio y se hace parte del territorio. Ya no hay experiencia, es decir, ya no hay cultura. ¿Te respondí o te dejé peor? Mm. Me hizo recordar a esta chica, una yucateca que anda muy movida en redes sociales, ¿no? La que dice, pues sus palabras en yucateco, ¿no? Que tienen que ver con el maya. Y, Shuttle creo que es, o chic, creo que es chic, ¿no? Axila, ¿Ah? chic, creo que es axila. Bueno, ella explica ciertas palabras, ¿no? Ajá. Y, o sea, la refiero en el sentido de su habla. Ella tiene, pues, esta forma de hablar, y por otro lado tiene arraigado también el tema de la región, el acento, ciertas palabras, expresiones, ideas, ¿no? Por ejemplo, veía un mensaje, un video que decía, o sea, en el entendimiento de la palabra, que era cuando el yucateco te presta, el prestado está prestado, no le prestaron, Ajá. ¿no? Entonces, no sé, supongo que eso tendría que señalar el tema de, pues, uno, la lengua, dos, el territorio, y tres, la experiencia, ¿no? Perfecto el ejemplo. Perfecto el ejemplo. Porque además ella tiene que hacer un trabajo de traducción Traducción. que, como siempre, pierde en el acto, porque ella lo tiene que convertir no a nuestras palabras,
sino nuestros pensamientos. Ajá. Porque lo que no podemos aprender de lo que ella dice es en qué te conviertes cuando eres prestado. Sí, Porque para nosotros te conviertes en deudor, sí. pero quién sabe si en esa experiencia haya una conversión en otra cosa. Sí, porque sus verbos son raros, ¿no? Ahora que lo pienso. ¿Sí? Por eso es bellísima la lingüística, porque cuando ves grupos culturales y te sumerges en su lengua, se llama pragmática, creo, ¿no, Octavio? Eh, Pero, ¿qué? Pero, específicamente, ¿qué? Cuando te metes en cómo usan la lengua, cómo Sí. funciona, ¿no? En la operación de la lengua, en la existencia de la lengua, pues te das cuenta que hay una experiencia totalmente otra, ¿no? Y que además, con todo y que puedes sumergirte en la lengua y medianamente ser tocado por la experiencia, no haces la experiencia del todo. O sea, siempre eres un espectador, pero con cierta participación. Pero nadie se apropia, o sea, nadie se verdaderamente se funde con la experiencia de la otra lengua. Aunque hay cosas más o menos cercanas, ¿no? Pero por eso hay lengua madre y todas las demás son aprendizajes. No sé si los que son trilingües, ¿no? Que viven papá de un lado, mamá del otro y un país diferente a los dos y que hablan las tres lenguas, no sé si esos tengan una lengua madre o estén perdidos en la lengua como experiencias. Yo creo que van a hacer la experiencia, ¿no? No lo sé, O se habrá que... sujetan de una que existe. Hay un tipo que se llama, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Dennis. Ujú. Está cabrón decir que es porque él es nacido de Suiza. Su madre es italiana y el padre es español. Pero en Suiza, en la mitad de Suiza, se habla, en la parte occidental, perdón, se habla francés. En la parte central se habla alemán suizo, o suizo-alemán, no creo cuál es. Y hacia la parte sur de Suiza se habla italiano. Pues sí, el suizo-alemán, ¿no? Que tiene que ver con la parte del país. Ujú. Y, y él, bueno, hace un pequeño bagaje respecto a eso, porque él habla justo estas lenguas, aparte del inglés y otras dos, creo, ¿no? ¿Qué? Entonces, no sé, o sea, me quedo pensando en cómo lo va resignificando, o si todo lo va traduciendo, o la experiencia de la misma lengua, porque la que tiene a la referencia es el alemán suizo. Ajá. Sí, porque ahí se crió, ¿no? Por lo que Sí, entiendo. Pero seguramente habla perfectamente el español. ¿Y cuál era la nacionalidad del papá? español, ¿Y la mamá? italiana, Ah, y el italiano. perfecto, sí. Y ¿Mm? el francés, Ah, por la otra parte, sí. por Pero es la que parte de... hay mucha gente que es políglota, así, y es complicado. Es complicado. Porque, por ejemplo, el amigo ruso que tenemos, él habla muy bien el español y muy bien el inglés, pero además habla como 12 lenguas, ¿no? Y habla dos lenguas indígenas mexicanas, ¿no? O sea, más que yo, ¿no? Que soy de acá. Y habla inglés viejo, e incluso hace traducciones, ¿eh? De francés, de ruso, de inglés, español, o sea, hace traducciones. Pero creo yo que él sí tiene una lengua madre, ¿no? Que es el inglés, y creo que se mueve muy bien en español porque la mitad de su vida la vive aquí en México. Y todas las lenguas las habla muy natural, las usa muy bien, pero creo que tiene una limitación muy clara. O sea, sabe comunicarse, es muy práctico, pero, por ejemplo, no creo que pueda hacer metáfora en tzotzil, ¿no? O habla un creol africano. No, no sé. ¿Sí me explico? No, no es cierto. Creo que el creol que habla es haitiano. Ahí, en Haití hay creoles, ¿verdad, Octavio? Sí, de base francesa. Ya. Pero bueno, pues habla una de esas lenguas. Entonces, sí, son experiencias diferentes, pero no sé, por ejemplo, de esos hijos generalmente de europeos que hablan nativamente o que viven en el territorio europeo, que hablan nativamente varias lenguas, no sé cómo funciona. Habría que ver, por ejemplo, a alguien que tenga una lengua original árabe
y que su otra lengua sea indoeuropea, ¿no? Habría que ver cómo hacen la experiencia. No he tenido la suerte de conocer a ninguno. Espero algún día tener la oportunidad porque sí hay, ¿no? Yo conocí a un profesor de la ENA, perdón por interrumpir. No, está bien. Este, él, su lengua materna fue una lengua bereber, que es semita, Mm, que es minoritaria en Marruecos, como las lenguas indígenas aquí, ¿no? Porque la lengua oficial es el árabe. Y él aprendió español porque obviamente, pues la cercanía de España y Marruecos le hizo como aprender español, se vino a México, pero, o sea, sí su lengua, porque tuvimos por ahí un par de semestres un taller de su lengua, ¿no? De Tamazight se llama. Y es muy interesante lo diferente que es de una lengua indoeuropea, ¿no? Y porque es el norte de África, ¿no? Ya estos grupos que están desapareciendo. Y por ahí, bueno, no recuerdo, después les paso un dato sobre allá. Por ejemplo, en Tamazight, nosotros tenemos el verbo tener para cosas concretas y abstractas, ujú, ¿no? Como tengo calor, que es más abstracto, y tengo 2 sillas, ¿no? Pero ellos tienen 2 raíces para tener, tienen gar y dei, ¿no? Y gar es para cosas concretas, por ejemplo, tengo las sillas, y dei sugar, que es como tengo azúcar, significa tengo diabetes, ¿no? ujú, O sea, tienen estas 2 cosas que nosotros no alcanzamos a diferenciar así. ujú. Como nosotros tenemos serie estar y explícale a alguien que no tiene serie estar la diferencia. Sí, sí, sí. Qué increíble, pero otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Son experiencias bien distintas. Así Tú que has es. trabajado con un chingo de lenguas, ¿no? Lenguas indígenas, lenguas muertas, lenguas en extinción, lenguas de un solo hablante. Tú que has visto todo eso, pues tienes claro que las experiencias son lo más bestial que hay, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. Octavio ya mandó el documental del lenguaje de la felicidad, ¿no? El de... De los pirajas. Sí, ¿cómo se llama? Everett, ¿verdad? El de Everett. Ajá, Ya lo Everett. mandó Octavio. Véanlo. De verdad es que ese documental es brutal. De verdad es una belleza, un espectáculo. ¿Por qué? Porque pues uno termina viendo que sí, ¿no? Que hay una experiencia totalmente en otro lugar, diferente, ajena, otro universo. De verdad, literalmente otro universo que no conocemos y al que no podemos acceder. De lo que entiendo es que Everett regresa dudando de Dios y no termina evangelizando a nadie, ¿no? Ni un solo piraja. Sí, lo que hemos hecho con los inevangelizables es destruirlos, ¿no? Pero bueno, pues ese es el tema, Axel. Creo que las lenguas son la marca de la experiencia cultural, pero no la única, no la única. Y creo que las instituciones son la marca del despojo, ¿no? De la guerra, de la derrota. El matrimonio de nuestro tiempo es una marca de la imposición judeocristiana en nuestro mundo, ¿no? Eso es el matrimonio. Y muchas instituciones, ¿no? La democracia, ¿no? Es la marca de la guerra esclavizante de los griegos y los romanos. Es eso, esa es la democracia, que no deja de ser nuestra forma, ¿no? O sea, no la despreciamos, pero es una marca de eso. Entonces, pues ahí está, ahí está. La experiencia deja huellas, las estamos buscando, pero también estamos buscando el territorio donde esas huellas son posibles. Ahora sí, ya te contesté más. Sí, Vaya sí, día. sí. ¿Alguien más? Has falleció, ya despertó. ¿Alguien más? Por favor. ¿Nadie? Muy bien.
Pues vamos a descansar. Ya di los spoilers de la semana. Espero que no vaya más rápido lo que estoy revisando que lo que estoy por revisar. Siguiente semana te toca, ¿verdad, Octavio? Nos vemos la próxima. Preparados porque se vienen tiempos extraordinarios. Cuídense mucho. Descansen. Descansen que Ya falta yo me lluvia. voy porque tengo mucho sueño. Bye. Los fuegos Descansen todos. descansen. Bye bye. Buenas noches. Buenas noches. Bye, Has. Bye, bye.